Vamos a partir entonces con la lección de hoy y vamos a hacer un pequeño repaso para ir conectando solamente las ideas. La clase de hoy es la clase número 15 y estamos hablando del ministerio de Jesús. Dijimos que partía con el bautismo y partía con la tentación. También dijimos que el ministerio de Jesús parte oficialmente en Galilea. Galilea está en la zona norte, donde está ubicado cerca de Nazaret, el lago de Genesaret, donde llama a sus discípulos. ¿Ya? En Judea, el protagonista, por decirlo de alguna manera, para entonces es Juan el Bautista. Ese era el hombre. Por supuesto, hasta ser encarcelado y luego muerto. Su influencia, por supuesto, siguió mucho después de su muerte. Dijimos que Jesús vino a sanar enfermos, Jesús vino a expulsar demonios y también Jesús vino a anunciar y enseñar las verdades del reino de los cielos. En ese último es que nos estamos fijando mucho en nuestras últimas lecciones. Jesús vino a salvar a la humanidad mediante su muerte en la cruz. Hablamos de las dignidades de Jesús. Rápidamente dijimos que el rey, Jesús es el rey, esa es una dignidad. Decimos que Jesús es profeta, también es una dignidad. Y decimos que Jesús es sumo sacerdote y también nuestro sumo sacerdote, es decir, que intercede delante del Padre por nosotros. ¿Ya? Respecto de los aspectos más relevantes del ministerio, o el aspecto más relevante del ministerio del Nazareno, no son las sanidades milagrosas, ni tampoco son la liberación de demonios. ¿Son importantes? Por supuesto que sí. ¿Son poderosas? Por supuesto que sí. No le estamos quitando importancia. Pero lo más relevante, lo más trascendental, es anunciar y enseñar las verdades del reino. Y de eso estábamos hablando la semana pasada, y dijimos que el aspecto más importante del ministerio terrenal de Jesús es anunciar y enseñar las verdades del reino. Y como la enunciación lo dice, este aspecto del ministerio del maestro se puede dividir en dos: anunciar y enseñar. Cuando nos referimos a anunciar, nos estamos refiriendo nos habla de que anunciar y enseñar tienen un matiz de diferencia pequeño. Y si bien el contenido es el mismo, las verdades del reino, ese es el contenido. Pero veamos ese matiz de diferencia. El anuncio de Jesús es simple: arrepentíos. El reino de los cielos, está entre vosotros. Arrepentíos, el reino de los cielos está entre vosotros. Un anuncio simple. Arrepentimiento, que viene del griego metanoia, que no es solamente un cambio de actitud, sino que es una transformación de la mente y por consecuencia de la conducta. Vimos la semana pasada también los tres aspectos del arrepentimiento: intelectual, que se produce en mi intelecto, en mi pensamiento; el emocional, me emociona, llegan las lágrimas o el pesar por el pecado; pero en definitiva, el arrepentimiento que es necesario, que es más importante. Los otros no tienen ninguna relevancia si no llegamos a este último, el arrepentimiento práctico. Ese es el que necesitamos ejercer. Y respecto del reino, recuerden que Jesús es nuestro rey. Estábamos mencionando que el reino de los cielos es una realidad espiritual, pero con implicancias en la condición humana. ¿Verdad? Muchos de los judíos esperaban un reino natural, terrenal, que los librara de su condición aquí, ahora, por supuesto, contextualizándonos en la época, el Imperio Romano, los pesados impuestos, el castigo, la opresión, la represión, todo. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía en mente, el plan era mucho más grande. El plan, como hemos venido enseñando, expectativa versus realidad, el plan era mucho más grande y no cabía en la mente de los judíos. ¿Ya? Y cuando nosotros, aunque entendemos que el reino de los cielos es una realidad espiritual, cuando nos apropiamos de él, cuando vivimos de acuerdo a él, tiene implicancias, tiene consecuencias en la condición humana. Es decir, cuando hablamos del reino de los cielos y estamos hablando de que es un reino poderoso, no es que solo estemos hablando del cielo, de cosas más allá, de cosas espirituales, sino que el reino de los cielos establecido aquí en la tierra. Cuando decimos establecido, la única manera es a través de usted y a través de mí. Cuando usted y yo vivimos de acuerdo al reino y por el reino, hay implicancias en la condición humana, afecta nuestra vida, afecta nuestra conducta, afecta nuestro futuro, afecta nuestra familia, esposa, hijos, nuestra generación, nuestro entorno.
y nuestra descendencia. Y esto nos conecta con el siguiente aspecto de la enseñanza, que es la enseñanza. Dice, la enseñanza tiene un ámbito público y privado. Y la privada es solo para sus discípulos, ¿ya? Jesús como maestro utilizó diversos métodos. Él no inventó ninguno, pero los desarrolló con magistralidad, ¿ya? Métodos de enseñanza. Esto todavía hasta aquí vamos de repaso, por eso vamos rápido. Ya vamos a entrar en el tercer punto, se los adelanto, es el que vamos a ver hoy. Métodos de enseñanza, pregunta y respuesta. Es muy judío esto, es muy hebreo, preguntas y respuestas. Y también, por supuesto, está el discurso. El Sermón de la Montaña es un gran discurso. El Sermón del Monte en Mateo, a partir del capítulo 5, que parte con las bienaventuranzas, están todas las enseñanzas de Jesús agrupadas. Si nosotros vemos Lucas o Marcos, las enseñanzas son las mismas, pero están dispersas. Al parecer, Marcos y Lucas ponen las diferentes enseñanzas del maestro en el momento en que las dijo, en el contexto y en las circunstancias. Sin embargo, Mateo prefirió agrupar todas las enseñanzas juntas desde el capítulo 5 en adelante, y se le llama el Sermón de la Montaña. No es que se subió y dio ese sermón de una sola vez y listo, sino que son enseñanzas a través de todo su ministerio, pero Mateo quiso arreglarlo así, es su arreglo. Si a alguno no le gusta, hablen con él cuando estemos en el cielo. Entonces, pregunta y respuesta, discurso, como el Sermón del Monte. La ironía también estaba presente, mucha ironía, el maestro era irónico, y vamos a ver algunos pasajes más adelante como ejemplo de ello. Y por supuesto, las parábolas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos entonces de inmediato, acaba de terminar el repaso, yo sé que es un poco largo, pero necesitábamos conectarlo, y ahora que estamos conectados, vamos con las parábolas. La parábola literalmente significa echar al lado de, así, echar al lado de, o arrojar al lado de, tirar al lado de, así bien como, no sé cómo decirlo, no suena pulcro, pero eso es una parábola. Echar al lado de, para comparar. Ese es el significado de las parábolas. Entonces, por eso que parte siempre con la expresión de comparación. Recuerde, la parábola significa echar al lado de, para comparar. Ese es el propósito. Entonces, el Señor Jesucristo siempre va a decir, el reino de los cielos es semejante a. Siempre va a decir eso. El reino de los cielos es semejante a. Ese es el enunciado permanente de nuestro Señor. Recuerde que nuestro Señor tenía el propósito de enseñar las verdades del reino. Y para eso se valía de muchas estrategias. Y una de las más usadas por él fueron las parábolas. Aquí hago un paréntesis y les menciono lo que en algún momento también les comenté anteriormente, y es que las parábolas no las inventó Jesús. De hecho, hay parábolas hasta en el Antiguo Testamento. El día domingo hablábamos de una. Cuando Natán, para denunciar el pecado del rey David con Jezabel, utiliza una parábola. Dice, había un hombre que tenía solo una ovejita y otro hombre muy rico que tenía muchas ovejitas, y usted se sabe la parábola. Y el rey David dice, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Maravillosa parábola. Sabiduría que le dio el Señor al profeta Natán. Es cierto, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero ya había matado a uno para engañar. Perfectamente podría haber matado a un profeta. O sea, de que podía. Y de que fuera el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tampoco le daba plena garantía. Como les digo, ya había matado a uno para tapar su barra. Y podría haber matado a otro. Entonces Natán igual, con temor y temblor, se puso delante de él para entregarle la profecía que Dios le había dado. Y lo hizo con una estrategia extraordinaria. Le fue bien, gracias a Dios. Entonces las parábolas existen de mucho antes.
Es más, en tiempos, si hablamos de Judea del primer siglo, de la era cristiana, es decir, cuando estaba en escena Jesucristo y con alguna posterioridad, porque por ahí por el 115 más o menos ya Jerusalén ya queda la grande. En el 70 después de Cristo el templo es destruido, pero por ahí por el 115, si no mal me recuerdo, el hermano Benjamín a lo mejor se recuerda porque él presentó por qué no me gustaba que se llamara Palestina. Y Palestina se comienza a llamar, creo, después del 115 después de Cristo, que es cuando hubo una rebelión de Judá Bar Kokhba, algo así creo que se llamaba, que lideró una rebelión en contra de los romanos. Y la rebelión fue tan grande, hicieron tremenda batalla. Por supuesto no derrotaron al Imperio Romano, pero creo que perdieron como más de 3.000 hombres, perdieron los romanos en esa rebelión. Entonces, quien era el emperador para entonces, Adriano, siguió llamando refuerzos hasta que en definitiva los derrotó, pero quedó tan molesto que él desterró a todos los judíos de Jerusalén, de Judea, de todo el territorio que hasta entonces le había pertenecido. Y preguntó y dijo, ¿cuáles son los enemigos permanentes o los más grandes enemigos que ha tenido Israel? Y le dijeron, los filisteos. Entonces así se va a llamar, tierra de filisteos, tierra de Palestina. Entonces, por eso cuando dicen la Palestina en tiempo de Jesús, no me gusta porque la puso Adriano en bronca con los judíos y porque también fue un nombre posterior, o sea, jamás se llamó Palestina en tiempo de Jesús, jamás, era Judea. Así se llamaba el territorio, Judea, Galilea, Perea, eran las zonas donde se movía Jesús. Nunca se llamó Palestina, se llamó Palestina solo con Adriano después de la tremenda revuelta que hubo y con harta pica. Él se propuso, Adriano, se propuso borrar a los judíos de la faz de la tierra, no dejar rastro, no dejar huella de ellos, por la tremenda batalla que le presentó, la tremenda complicación que le presentó. ¿Ya? Entonces, para ese contexto, hasta ahí, hasta el 115, cuando Jesús vivía y algunos años antes, algunas décadas antes, había muchos rabí, había muchos maestros. Juan era uno, Jesús era otro. Ahora, Juan y Jesús eran outsider, estaban como fuera de la regla, fuera de la norma, no eran como los colegiados, como los autorizados, los legalizados, no sé, los compatentes, por decirlo de alguna manera, eran outsider. Pero sí había muchos rabí, muchos maestros que enseñaban en parábola. Y tener una parábola era como ya ser magistral, ser un tremendo maestro. Una eminencia. No sé si habían algunos con 3. Ahora Jesús tiene una enorme cantidad de parábolas. Yo pregunté la semana pasada, no sé si alguno lo averiguó, ¿cuántas parábolas tenía Jesús? Yo sé que alguien lo indagó, lo investigó, espero que ese alguien haya venido hoy. Entonces, Jesús no inventó las parábolas, pero las parábolas fue el más excelente, fue el que más número de parábolas tuvo y el que lo usaba de manera más magistral, por supuesto. Volvamos a leerlo. Significa echar al lado de para comparar. Eso significa parábolas. Las parábolas tenían el propósito de, primero, 1. Revelar las verdades del reino. Y la 2 le va a parecer súper contradictoria. Leámosla y la reflexionamos. Primero, recuerden, revelar las verdades del reino. Y segundo, tenían el propósito de ocultar las verdades del reino a aquellos que no estaban dispuestos. ¿Cuál es la gracia de las parábolas? La gracia de la parábola es que Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió una moneda, que la buscó incansablemente, una moneda muy valiosa por lo demás, y que cuando la encuentra se alegra tanto que invita a sus vecinos y hace un banquete y hace una fiesta. Y esa es la parábola.
¿Cuál es el punto? Que el Señor Jesucristo, para enseñar las verdades del reino, tenía que enseñar verdades muy complicadas, que sobre todo los grupos y los círculos religiosos de la época no le acomodaba, no les convenía, no les gustaba para nada. Entonces Jesús también se protegía a través de las parábolas, porque la parábola tiene la particularidad de que el maestro entrega la parábola y el que la interpreta es el oyente. Así de simple. Lo vuelvo a repetir. El maestro entrega la parábola y el que la interpreta es el oyente. Entonces al maestro no lo podían crucificar, no lo podían condenar, no lo podían castigar por una parábola, porque al final la gente entendía lo que quería entender. Entonces, por una parte, aquellos que estaban dispuestos, las parábolas eran una luz respecto de las verdades del reino, pero por otra parte, era una estrategia para no asumir lo que se estaba enseñando de manera directa frente a los religiosos de la época. Mire, leamos un poquitito. 150. Aquí tengo el 150. Mire, vamos a leer unos pedacitos acá. Dice: la enseñanza de Jesús se caracteriza por el uso del método parabólico. Marcos afirma: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. Eso lo dice Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34. En el capítulo 6 hemos notado ya que Jesús siempre empleaba lenguaje figurado para ilustrar sus pensamientos. ¿Ya? La parábola, sin embargo, es más que una metáfora, es un símil, una comparación, eso quiere decir. Los evangelios sinópticos registran 30 parábolas, mientras que en Juan no hay ninguna. La mayor parte de ellas se encuentra distribuida en 3 grupos. Si alguien quería averiguar y no lo averiguó, ahí está. Más de 30 parábolas. Y hay algunos debates en algunas parábolas, si que son parábolas o realmente pasaron, ¿no? Vamos a llegar en algún momento a eso. La mayor parte de ellas se encuentra dividida en 3 grupos: las parábolas que se narran en Mateo capítulo 13 y los paralelos en Marcos 4 y en Lucas 8. ¿Ya? Una definición de parábola dice: uno de los vocablos que se traduce como parábola es parabalé, que significa una cosa colocada al lado de otra. ¿Se acuerdan que les decía yo que era como arrojada para comparar? Es decir, una comparación o semejanza. Generalmente se emplea el término en los evangelios sinópticos para denotar una historia corta que se refiere a la naturaleza o a la experiencia humana. Esa es la otra gracia de las parábolas. Es que las verdades del reino son tan profundas que el Señor Jesucristo tomaba cosas simples: una moneda perdida, un hijo perdido, una oveja perdida, una semilla de mostaza, la semilla de la tierra, el que siembra. Entonces las parábolas utilizaban un lenguaje, utilizaban situaciones que las personas entendían plenamente para poder compararlas con el reino de los cielos. Ya, no confundir, la parábola no es lo mismo que una fábula. Ahí tiene que haber una distinción entre ambos. La fábula es algo que no puede ser real en ningún caso. Por ejemplo, está la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Ya? No es que sea imposible que la tortuga le gane a la liebre, a lo mejor en alguna condición sí. Lo que es imposible es que la liebre compita con la tortuga y que ambas hablen. Eso es imposible. Entonces la fábula también tiene una lección, también es una historia, pero es inverosímil. ¿Qué significa inverosímil? Que no puede ser real, que no puede pasar en la vida real. Sin embargo, las parábolas son verosímiles, es decir, eso
puede perfectamente pasar en la vida real, y pasa en la vida real. O sea, que un sembrador tira semilla, una cae en el camino, otra cae entre medio de las malezas y otra cae en buena tierra, y eso puede pasar. Que una mujer pierda una moneda, que un hombre pierda una oveja, que un padre, un hijo se le rebele y se vaya. Esas son todas cosas que pueden pasar en la vida real. Entonces hay una diferencia en ese aspecto con las fábulas, ¿ya? Miren, veamos aquí, de acuerdo a Pablo Hoff, la finalidad de las parábolas. 1. Para hacer interesante o fáciles de entender las verdades espirituales. 2. Para poner verdades en forma fácil de recordar y útil para pensar al oyente. Es decir, eran fáciles de recordar las enseñanzas. Y 3, dice, para no ofender a los oyentes que no estaban en condiciones de recibir la verdad desnuda a causa de sus prejuicios y para ocultar la verdad de aquellos que lo acechaban. Se fija que se está protegiendo. Se protege para de la interpretación. Por eso en algún momento algunos de sus discípulos le preguntaron, y en el caso de la parábola del sembrador, que aquí les anticipo que es la única parábola que Jesús interpretó, la parábola del sembrador. Y ahí vamos a hablar un poquito más adelante de la interpretación. Y la única parábola que Jesús interpretó es la parábola del sembrador, porque sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola que has enseñado? Y a ellos el Señor Jesús le entregó el significado. Pero de todas las otras parábolas no tenemos la interpretación del mismo Jesucristo, ¿ya? Y ahí vamos a hablar un poquito más adelante de la interpretación, porque hay algo súper relevante en ese aspecto, ¿ya? Entonces, recapitulemos un poquitito. Dijimos que la parábola significa echar al lado de para comparar. No es una fábula. Recordar, no es una fábula. La fábula no puede ser realizada en la realidad, no es verosímil. Pero la parábola sí puede ser perfectamente real. Las parábolas tenían el propósito de revelar las verdades del reino a quienes estaban dispuestos, en un lenguaje simple, en un lenguaje que ellos conocían. Pero también tenía el propósito de ocultar las verdades del reino a aquellos que no estaban dispuestos, aquellos que andaban con la malicia. Entonces la parábola, el Señor Jesucristo la entregaba y la interpretación era de cada cual. Entonces si alguno decía, no, estás enseñando herejía, depende, ¿qué entendiste tú? Me encanta. Las parábolas. Hasta aquí nomás llegamos, porque ahora, bien, aquí estaba repetido. Vamos a ver la interpretación de las parábolas. ¿Se acuerdan que les dije yo hace un momento, que estaba leyendo ahí, que son más de 30 parábolas las que encontramos en los evangelios? Más de 30 parábolas. Y debemos recordar, para todos aquellos que alguna vez les toca predicar y que dicen, ¿de qué predico? ¿De qué hablo? Por supuesto que no es la única manera. Usted puede predicar de personajes bíblicos. Yo creo que, no me acuerdo, yo tenía el cálculo. ¿Serán más de 1000 personajes que hay en la Escritura? Y algunos de esos personajes les daba más de un mensaje. O sea, si usted habla de David, tiene, pero hartos mensajes. De Abraham, hartos mensajes. Pero tiene otros personajes más pequeños que a lo mejor cada uno da para un mensaje. O sea, tiene una montonera de mensajes en personaje. Hay tipología, que vamos a hablar ahí un poquito más en un momento de esto, que hay muchos, ya, que hay, creo que más de 100, si la memoria no me falla, tipos en la escritura, y ahí vamos a hablar un poquito más de los tipos más adelante. O sea, hay mucho material. Y de parábolas usted tiene 30. Y si quiere predicar de las parábolas, ponga mucha atención, porque esto es súper relevante. Para su interpretación se debe encontrar la lección, una sola verdad central. Y los detalles no tienen mucha relevancia. Y aquí es donde nosotros hacemos una contraposición con el tipo.
para aquellos que están un poquito colgados y dicen, ¿qué tipo está hablando? ¿De cuál tipo? Ya vamos a empezar a cagüinear. No me gusta hablar de los tipos a mí, de la gente. No. Estamos hablando del tipo y del antitipo. El tipo es una figura que se encuentra en el Antiguo Testamento y que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Hay muchos tipos. Bueno, iba a ser redundante, hay muchos tipos de tipos. Hay muchos tipos. Tipos, por ejemplo, oficio. El oficio sacerdotal es un tipo. El tabernáculo es un tipo de Cristo. Hay personajes tipo. Isaac es un personaje de Cristo, es un tipo de Cristo. Hay muchos elementos que son tipo de Cristo. Por ejemplo, el maná. El maná es un tipo. Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Entonces, de hecho, para que sea un tipo, el Nuevo Testamento tiene que reclamar el cumplimiento de ese tipo. Entonces, ¿por qué el maná es tipo de Cristo? Porque Jesús dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Perfecto, entonces el maná es tipo de Cristo. Y si el maná es tipo de Cristo, yo puedo tomar el tipo y puedo sacar absolutamente todos los detalles y todos ellos son una lección. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy el maná que descendió del cielo. El maná descendía del cielo. Jesús descendió del cielo. El maná se iba a buscar temprano. Jesucristo, lo dice su palabra, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Hay que buscarlo temprano. Ya, hay que buscarlo a tiempo. Ya, no tarde. Muchas personas lo buscan tarde y no les da la vida y no alcanzan. O algunos solamente alcanzan la salvación y no viven el reino en sus vidas de manera permanente. El maná caía 6 días y el 7º día no había. No se podía guardar de un día para otro. También Jesucristo no es que, yo busqué al Señor ayer, esta semana no lo voy a buscar. No, al Señor se lo busca diariamente. No podemos guardar de su presencia para mañana. No podemos guardar devoción para mañana. No podemos guardar oraciones para mañana. No, porque ¿qué pasaba con eso? El maná no se podía guardar porque se podría, se descomponía, se echaba a perder. De igual manera, usted y yo tenemos que buscar a Dios todos los días. Como hay una alabanza, dice, lo de ayer ya pasó, te necesito hoy. Y es así como nosotros interpretamos un tipo, interpretamos todos los detalles, y todos los detalles nos anuncian. El Cordero Pascual es un tipo de Cristo. Y podríamos seguir hablando de muchos tipos, pero no es el motivo de esta lección. El motivo son las parábolas. Pero me es necesario mencionar porque tenemos que hacer una distinción. En el tipo nosotros podemos rescatar los detalles. En la parábola, no. Ahora, si usted me pregunta a mí en el ejercicio de la predicación, a veces tomo algunos detalles de las parábolas. Siempre y cuando estos sumen a la verdad central, a la verdad que nos enseña la parábola. ¿Ya? No nos podemos ir por otro lado. Con mucho cuidado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos la parábola del hijo pródigo, que en realidad se llama la parábola del hijo pródigo, así la llamamos, pero son 3 parábolas que hay al hilo y que todas tienen una misma lección. Entonces, para mí está mal nombrada. Y le llamamos la parábola del hijo pródigo, pero está la parábola de la moneda perdida, está la parábola de la oveja perdida y está la parábola del hijo pródigo. No, podría ser la parábola de la moneda perdida, la de la oveja perdida y la del hijo perdido, porque todos tienen, las 3 tienen el mismo significado. Decía el Señor Jesucristo, extraordinario. Entrégate, no entendiste con una, mira, te tiro otra. No entendiste con esa, te tiro otra. Si después de esa ya no entendí porque no quería. Entonces, la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la otra debería ser la parábola del hijo perdido. Por eso muchas veces usted en alguna literatura, no va a faltar la literatura en que usted se va a encontrar leyendo y va a mencionar la parábola del hijo perdido. Porque hay algunos que dicen, no, esto está mal. No, está mal nombrado. Tiene que llamarse la parábola del hijo perdido. Y de ahí no lo mueven, entonces ellos la llaman la parábola del hijo perdido. La verdad es que yo también considero que debería llamarse la parábola del hijo perdido. Tampoco voy a estar peleando por el título.
si la parábola es la misma y la lección es la misma? Y es la misma para las tres. En la parábola del hijo perdido uno tiene la tentación de tomar detalles, como por ejemplo que vio al hijo de lejos, se acercó a su encuentro. Y yo la uso esa porque creo que coincide con el resto de la verdad. Le puso un anillo, que el anillo siempre representa autoridad, representa autoridad. Pero hay que moverse con mucho cuidado, porque cuando entramos en los detalles y le damos mucho color, no sé si fantasía, pero le damos mucho lugar a los detalles, hay que tener cuidado, porque la parábola tiene una sola verdad central. ¿Ya? Los detalles no son muy relevantes. Si suma, inclúyalo, pero los detalles no son muy relevantes. Y yo les mencioné hace un rato atrás que hay una sola parábola que Jesús interpretó. Entonces las parábolas tienen una sola enseñanza principal y no hay que escaparse de ahí. Y hay una sola parábola de todas las que dio Jesús que la interpretó a él, que es la parábola del sembrador. Y si la interpretó Jesús, ¿quién soy yo para darle otra interpretación? Así que cuidado, porque se han escuchado muchas cosas respecto a la parábola del sembrador. El Señor Jesús dijo: la tierra son las personas, las semillas la palabra. Ahí hay otro también dilema. Algunos dicen la parábola del sembrador, y dicen no, la parábola de los terrenos. También estoy de acuerdo con eso, que debería llamarse la parábola de los terrenos, porque el sembrador no es relevante. La semilla siempre es buena, siempre es la misma, es la palabra. Lo que cambian son los terrenos. Y el Señor Jesucristo dice: la semilla es la palabra y los terrenos son las personas, que algunos reciben la palabra o cómo la reciben, y de eso va a depender que la semilla dé fruto. Por eso que uno también aprende como predicador a entregar la palabra, a sembrar la semilla. Y no es descartarse que como es mal predicador se descarta con eso. No, siempre van a haber diferentes terrenos escuchando. Va a haber gente que va a recibir esa palabra y la va a atesorar en su corazón y va a vivir en esa palabra de fe, y esa palabra se va a transformar en ellos en una tremenda bendición al 30, al 60 y al 100 por uno. Y hay otros en que la van a recibir con emoción y el día domingo y el día lunes con el afán de la vida se van a olvidar de esa palabra y ya no van a vivir más por esa palabra. Habrán otros que recibirán esa palabra con gozo, con alegría, pero va a venir el enemigo el día lunes, el día martes, a tentarlo con una dificultad, con una situación, y van a sucumbir y no van a seguir el camino de fe. Entonces, uno como predicador siempre va a sembrar la semilla, la palabra, y no es que esto diga, que yo traigo una palabra buena. No, la palabra no es mía. Yo soy el sembrador, pero la semilla es la palabra de Dios, y es siempre buena, siempre es buena. Lo que va a cambiar es el terreno, cómo lo reciben las personas. ¿Bien? ¿Por qué he hecho énfasis en la parábola del sembrador, o como ya les dije, la parábola de los terrenos? Porque cuidado con darle otra interpretación. Algunos dicen, no, la semilla es tu siembra, es tu ofrenda, tráela para acá y se te va a multiplicar. Y a mí me da lata. ¿Sabe por qué me da lata? Porque si Jesús interpretó una cosa, ¿por qué interpretar otra? Y si quieres hablar de que cuando tú siembras eres bendecido y eres prosperado, hay tantos versículos en la Biblia. ¿Para qué nos vamos a poner a contradecir al Señor Jesucristo? Si el Señor Jesucristo dijo que la semilla era la palabra de Dios, no era la plata que traemos al altar. Amén. Así que cuidado con la interpretación de las parábolas. Tienen una sola verdad y los detalles no tienen mucha relevancia. Debemos encontrar esa verdad. Los detalles, esto es consejo mío, si suman, pónganlos. Si suman a la verdad central. Pero no nos escapemos, no se nos ocurra ahí, como se dice, carrilearnos. La verdad de la parábola es una verdad sencilla.
y no tenemos que sumarle más a eso. Hermanos queridos, esa ha sido la lección de hoy. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, descansen. Buenas noches. Y nos estamos viendo pronto. Chao, Buenas noches, chao. bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, buenas noches. Muy bueno el estudio.